Ok, y estamos listos. Amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos este jueves 9 de septiembre del 2021. Transmitimos desde la mitad del mundo. Quien les habla, Susana Naranjo, les da la más cordial bienvenida a su programa Salud y Vida. Recordándoles que estamos siendo retransmitidos también a través de nuestro canal aliado prensa.es. Bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial y tenemos un tema muy especial que compartir con ustedes y que muy pocas veces se habla en los hogares y se habla pues en nuestros sitios donde habitualmente estamos. Y esto es el tema del suicidio, a propósito de que el día de mañana, 10 de septiembre, se conmemora el Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio. Así que hemos invitado a la psicóloga Ana Delgado. Ella es, ella es psicóloga del Hospital Gínico Obstétrico Pediátrico Nueva Aurora, Luz de Elena Arismendi, H. Gona. Ahora sí, lo dije completito. Sí. Así que, Anita, bienvenida. Buenos días. Buenos días, un gusto. Gracias. Empecemos señalando que según las estadísticas, ¿verdad? Hasta julio, el 37% de los suicidios que se realizan en el Ecuador, mejor dicho, el 37% más de suicidios se registraron en Ecuador en lo que va del año 2021, en comparación al año anterior, que fueron del 15% de intentos de suicidio. Por favor, empecemos a conversar sobre este tema. Bueno, buenos días con todos. Creo que, como has mencionado, es importante hablar sobre la prevención de el tema de suicidio, ¿no? Parece que a veces solamente escuchar esta palabra, a veces las personas es algo que no quieren vivirlo y que a veces no es mejor, que es mejor no hablarlo. Creo que debemos comenzar por esa parte, ¿no? Romper ese estigma de poder hablar sobre este tema abiertamente, sobre poder aceptar que todos en algún momento de crisis o en alguna situación en general podríamos estar viviendo una situación o pensando en tal vez que el tema de quitarse la vida pueda ser una alternativa, ¿no? Entonces creo que es importante para poder comenzar a mirar este tema, quitar este estigma de poder hablar sobre el tema y el sobre pedir ayuda, ¿no? Creo que estamos viviendo una época, un tiempo súper complicado, ¿no es cierto?, por el mismo tema del COVID, que es un factor de riesgo que podría incrementar estos estados emocionales que nos pueden llevar a considerar esto como una opción, ¿no? Entonces, por eso es importante comenzar a hablar del tema y hablarlo abiertamente, hablarlo como una posibilidad de que puede ser más habitual de lo que pensamos. Sí, eso te iba a comentar. O sea, es increíble, pero yo sí he tenido contacto con personas que me han comentado que en algún momento de su vida, pues han pensado en la alternativa del suicidio y que ellos no sabían por qué lo hacían. O sea, ¿qué lo llevó a eso? Yo pienso que la persona que está en ese estado de, no sé si llamarlo depresión, tú no sabrás de explicar, ¿verdad? Médicamente cómo funciona, pero sí, hay muchas personas y jóvenes personas, jovencitos que uno no creería Sí, que estarían pensando en esa alternativa. sí, yo estaba revisando justo lo que mencionas, algunas estadísticas de la OPS, que menciona que más o menos en la región en la mayoría de suicidios que se cometen o que se realizan están más o menos en las edades de 25 a 44 años. ¿No? Entonces, a veces se considera que podría ser más, tal vez en las personas de la tercera edad o en general, pero es este grupo de edad donde son realmente personas jóvenes que pueden tener esta ideación, esto de considerar esto como una alternativa. Entonces, por eso es importante hablar del tema. Ujú. Claro que sí, Anita. A ver, ¿cuáles son las características o eh, por qué por qué provoca el suicidio? Médicamente Bueno, hablando, esto es un desequilibrio hormonal, esto es una falta de algún, no sé, de alguna sustancia en nuestro organismo, hablándolo desde la parte técnica médica, ¿verdad? Para luego ir ya a la parte psicológica.
Ajá. Bueno, creo que antes de explicar esta parte, creo que es importante hablar sobre el lema que la OPS ha tenido para este año del 2021 al 2023, que es crear esperanza a través de la acción. Puede que de alguna manera, ese es el lema que tiene ahora la campaña de prevención para el suicidio. Podemos hablar en cuanto a las causas de factores de riesgo, ¿no? Que pueden provocar o desencadenar como este tipo de pensamientos. A veces se pensaría que solamente alguien que tiene o sufre un trastorno psicológico podría tenerlo, pero eso Así es un es. mito realmente, Ajá. ¿no? Puede ser que una situación de crisis pueda generar que una persona que de un momento a otro pueda tomar esta decisión impulsiva, ¿sí? Entonces, por eso es importante hablarlo y prevenirlo. Dentro de los factores de riesgo que se pueden considerar, puede ser incluso un duelo. Estamos viviendo justo, creo que por este tema de la pandemia, ha habido muchos duelos, no solamente desde la pérdida de familiares, sino duelos por trabajo, duelos en general, ¿no? Que se viven, que son en general pérdidas. También pueden ser factores de dolor físico o emocional, ¿no? En donde implica también el duelo o simplemente algún cambio, por ejemplo, el desempleo, ¿no es cierto? Que puede ser un cambio muy drástico que hace que la calidad de vida incluso de una persona pueda variar de la noche a la mañana, ¿no? Y que sea algo súbito. Puede haber incluso enfermedades crónicas que hacen que una persona que esté con dolor físico constante también puede considerar esta situación. Puede haber varios factores como inclusive un trastorno psicológico. Estos están asociados al tema de la depresión, ¿no es cierto? Dentro de la depresión tenemos un gran paraguas que se puede considerar. A veces que puede haber desde episodios depresivos por una circunstancia desencadenante específica, ¿no? Ujú. Hasta ya trastorno de años que de alguna manera llega a tener dentro de este proceso ideas constantes relacionadas a que realmente podría ser el tema del suicidio una opción, el tema de quitarse la vida una opción. Sí, es Pero, alarmante lo que expresan las estadísticas. También yo lamento tener que volver al tema de las estadísticas, pero según el ECU 911 dice que 194 casos no pudieron evitarse y estos acabaron con su vida. Porque muchas veces resulta que las personas que tienen la intención de suicidarse llaman al ECU 911 también a pedir ayuda. exacto. Creo que es importante hacer una diferenciación. Cuando ya se habla de suicidio, se habla del acto suicidio, o sea, Ujú. con consecuencia de muerte, que es como la última parte, o sea, a lo que ya casi, casi es inevitable, ¿no? Ya. Pero antes de todo esto es importante entender que hay como todo un proceso, ¿no? Que puede comenzar primero la persona a considerar una ideación suicida, de lo que se llama a considerar, a tener estas ideas recurrentes de que sería mejor morir. Luego puede comenzar a tener incluso, comenzar a planificarlo, a hacer algo más específico, a investigar formas de morir, ¿no es cierto?, que sean rápidas, y luego ya puede comenzar a hacer intentos, ¿no? Un intento fallido, luego comienza tal vez primero que puede comenzar con autolesiones, que pueden ser, por ejemplo, el famoso cutting, ¿no? Que es esto de cortarse, Anita, o eso me parece importante, o sea, porque si hay avisos, o sea, las personas que tienen tendencia a eso, el suicidio, eh, como tú bien lo señalas, antes de llegar ya al acto en sí, que es la parte de la persona suicida, ¿hay avisos que estas personas nos van dando en el camino? claro, y por eso es importante hablarlo, por eso es importante hacer prevención en este tema, ¿no es Ujú, cierto? Cuando ya se habla del suicidio, eso es lo último, ¿no? Lo ujú. que yo había mencionado, pero es importante mirar que las personas que podrían llegar a esta parte final fatal, han hecho todo un proceso. ¿Y cómo podemos darnos cuenta? Podemos darnos cuenta porque hay signos, ¿no es cierto?, tanto físicos como también en la parte verbal que pueden tener estas personas, ¿no es cierto?, que pueden ser nuestros familiares, personas que queremos mucho, Exacto. nuestros amigos en nuestro entorno laboral.
el mismo personal de salud, ¿no es cierto?, que en este tiempo ha sido como sometido a mucho estrés por el manejo de la pandemia. Entonces, creo que es importante, antes que nada, saber que cualquier persona, inclusive nosotros mismos, podemos llegar a desarrollar esta ideación suicida, que es como el primer paso para poder llegar a esta parte que es ya la más difícil, ¿no? Claro, pero Entonces, sí hay ciertos tips, me imagino, para exacto. nosotros darnos cuenta, porque puede suceder con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros sobrinos, o sea, con Ujú. personas muy cercanas. Tal vez tu amigo íntimo, tu amiga íntima esté pasando por esto. Tuvimos el caso muy sonado de estos médicos, ¿verdad? También en Guayaquil me parece que fue, Ujú. que se suicidaron al tiempo en dos puntos diferentes. Entonces, claro, o sea, eso no, entiendo que eso no depende ni de la condición económica de las personas, sino No. que es específicamente de su situación personal, cómo se siente. Es importante saber que cuando hay un suicidio cercano, no solamente sufre la persona que murió, sino que hay un entorno familiar, un entorno social que va a sentirse culpable de no poder haber advertido que esto podría haber ocurrido. Claro. Sí, ahora cuando hay una situación así, a veces es inevitable, pero por eso es importante hablar de este tema. No sé si podemos hablar un poquito sobre aquellos signos Sí, por verbales favor. y aquellos signos conductuales. Por ejemplo, dentro de los signos verbales que podemos como tener estas alertas, el poder escuchar a una persona que es mejor querer morirse, que es mejor, o inclusive escuchar que tiene mucha desesperanza. Lo que se habla, o los psicólogos hablamos mucho de la visión de túnel, ¿no? Que es como que vemos que no hay mucho futuro, que hay mucha desesperanza. La esperanza es algo que es importantísimo para poder continuar con la vida. Cuando entramos en una situación de mucha desesperanza, donde definitivamente no encontramos un sentido a la vida, donde todas las situaciones han sido adversas. Lamentablemente, en estos tiempos estamos viviendo muchas situaciones adversas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta. El sentirse como una carga, el escuchar que alguien está sintiéndose como una carga, como que definitivamente está siendo pesado para su familia, de que aquí, no tiene como esta capacidad de poder solucionar sus problemas, de sobrellevar las situaciones que está viviendo, ¿no es cierto? Inclusive el dolor emocional, un duelo, el dolor físico, una enfermedad. Entonces, esas son como advertencias verbales que podemos tener en cuenta, ¿no? Y que es importante advertirlas. Ahora, dentro de lo conductual, ¿qué es lo que podemos observar? Podemos observar que una persona está totalmente siempre triste, ¿no? Y que incluso se aísla, que ya no tiene contacto con los amigos, que antes era muy sociable, y como que hay este cambio súbito de comportamiento que ahora simplemente ya no quiere saber nada de nadie y se aísla nada más. También el tema de incluso comenzar a buscar maneras de morir, inclusive se habla de que comienza a conducir de manera exceso de velocidad o hacer este tipo de cosas que ponen en riesgo su vida, inclusive el consumo de sustancias, el consumo de drogas. Inclusive es importante considerar que lo que impacta mucho, según lo que estaba revisando en la OPS, que creo que es importante mencionarlo, hay tres factores que Oliveira y Sousa está indicando que pueden exacerbar este tema del suicidio, que puede ser la violencia, ¿no? Que una persona esté siendo sometida a violencia intrafamiliar, como ahora incluso por el tema de la pandemia, estas redes sociales que antes teníamos, ¿no es cierto?, comunitarias, ahora están dentro de casa y eso puede ser un factor de riesgo. Lo otro es el consumo de sustancias, saber que si antes consumía algún tipo de droga, pero ahora hay un incremento, ¿no es cierto? Eso también puede ser considerado como factor de riesgo. Y lógicamente la depresión, ¿no? La depresión que es importante diferenciarla de estados normales en donde es necesaria la tristeza. Por ejemplo, en un duelo es importante vivir la tristeza, Claro. expresar llanto, dejar que esto pueda fluir. Pero si ya vemos que ese proceso se combina con una visión desesperanzadora del futuro, con que se está sintiendo una carga, de que hay muchos sentimientos de culpa en función a lo que está viviendo, entonces estamos
estamos viendo que ya se está complicando de alguna manera estos signos y podrían ser considerados como una alerta. Entonces, si hay algún familiar que está viviendo esto, si hay algún compañero de trabajo, si hay alguien que está cercano a nosotros, que está experimentando esto y que vemos que definitivamente le está siendo difícil salir de esta situación, es importante acompañarle, ¿no? Y creo que es importante también estar claros de que esto puede pasar a todo el mundo y dejar de estigmatizar a las personas que están viviendo esta situación y poder acompañarlas. Ujú. Ahora, ¿cómo identificar también? Porque, a ver, en el día a día que llevamos todas las personas, que normalmente es bastante acelerada, no te pones a detectar ciertas cosas muy puntuales, como bien lo haría Exacto. el mejor amigo o la mejor amiga, por ejemplo, que hablando de relación de los adultos con los jóvenes, ¿verdad? Muchos de los jóvenes ponen cierto tipo de alertas en redes sociales que sus amigos, sus compañeros, su pareja los puede detectar. De hecho, pues algunos de los casos de suicidio de jóvenes y adolescentes, pues se ha visto que ellos primero han avisado en redes sociales. Ujú. A veces se considera que es una conducta para llamar la atención, ¿no? Ajá. Entonces, sí, queremos, es que quiere llamar la atención, se corta o hace este tipo de cosas o se toma algo, ¿no es cierto? Porque quiere llamar la atención. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque puede ser considerado como subvalorado o subestimado estas conductas, estos avisos que nos pueden estar dando la alerta de que algo va a pasar con esta persona, de que tal vez realmente esas alertas es mejor, yo digo, ser exagerado en la manera de responder a una alerta así antes de haberlo subestimado, ¿sí? Y por eso es importante poner atención. Y por último, si es algo que necesita o que está llamando, hablando de los adolescentes, está llamando la atención, ¿por qué no dársela? ¿No? ¿Por qué no hablar? ¿Por qué no acercarse? ¿No? ¿Por qué no de alguna manera hacer caso a ese llamado de atención que tal vez es necesario hacerlo de la manera más afectiva, ¿no? No de la manera no culpabilizante, no. Inclusive a veces se piensa que un adolescente ya es casi un adulto y que ya tendría que manejar sus situaciones personales de mejor manera y no como un niño. A veces todos necesitamos, aún siendo adultos, ¿no es cierto?, ser tratados con un poquito más de cariño, con un poquito más de atención. Anita, Entonces, ¿cuáles es serían otros importante revisar esto. de los signos para nosotros poder identificar cuando una persona tiene tendencia al suicidio? Hemos hablado de los adolescentes, de las redes sociales, hemos hablado, nos has comentado también el tema de que se auto infringen dolor a través de cortes, no sé, se pinchan, se cortan. Cuéntanos tú. O sea, creo que es también importante el considerar que, por ejemplo, en adolescentes, a veces es muy difícil. Muchos padres, cuando yo he trabajado con familias que lamentablemente han vivido un suicidio, también es difícil darse cuenta. El aislamiento es una de las cosas que se debe tomar muy en cuenta, ¿no es cierto? Pero algunos papás van a decir, pero si yo quiero acercarme y él dice, no, no quiero, y pum, se cierra Claro. en el cuarto, ¿no? Creo que el buscar ese contacto, esa cercanía desde el afecto es importante. El saber que hay una persona que aunque yo ponga la barrera de la puerta de mi cuarto, hablando en ese sentido, está ahí escuchándome o que de alguna manera me dice que está ahí, ¿no? A veces los padres dicen, pero él es muy grosero o hace como, o como que me rechaza. Creo que es importante saber que el adulto es el papá y la mamá, ¿no? Así Y que es. a veces el adolescente es el que necesita ser escuchado y que si se rinde el adulto, ¿sí? Si se rinde ese papá, esa mamá, de poder buscar este contacto, este intentar conectar, ¿sí? Va a ser difícil que se pueda establecer un contacto. A veces lo que el adolescente lo único que necesita es, qué sé yo, que le pueda pasar algo de comida, es algo que sienta que su mamá también o su papá están para ellos. Claro. Entonces, una cosa podría ser el aislamiento, otra cosa es el que se quiera aislar, incluso si antes compartía con la familia,
y que ahora simplemente tome como esta actitud repentina de ya no querer tener en contacto, de verle siempre triste, de mirar que tiene una conducta extraña. Es importante hacerlo. Los papás y las mamás, a veces es difícil estar cercanos, ¿no? Pero es importante hacerlo y no rendirse frente a ello. También es importante hablar para las familias que han sufrido algún tipo de suicidio, ¿no? Es importante saber que hay un sufrimiento ahí muy doloroso, que puede estar cargado de mucha culpa, de algo que no pudieron advertirlo. Es importante indicarles que a veces es difícil también identificar estos signos, ¿no? Como tú decías, a veces vivimos rutinas tan complejas ahora que a veces tenemos tanto trabajo dentro de la misma casa que nos es difícil a veces vivirlo, ¿no? Entonces, lamentablemente estas son decisiones a veces muy súbitas, a veces impulsivas, a veces que puede haber tenido un trasfondo de muchas cosas que a veces también es difícil O de advertir mucho tiempo. de mucho tiempo. Solamente para estas familias la recomendación sería que no es necesario hacer que el dolor sea más intenso o cargarlo de mucha más culpa para poderlo hacer más fuerte, ¿no? Sino más bien el también saber que es una decisión y que es una decisión de esa persona que ha tomado lamentablemente, ¿no? Y que ante eso no se ha podido hacer. Por eso es importante hablar de este tema, saber que esto puede vivirlo desde el personal de salud que sufre estrés hasta el adolescente que simplemente no sabe reaccionar ante situaciones, qué sé yo, que sufrió de socialización, que nos puede parecer para nosotros los adultos muy simples de solucionarlos, ¿no? Pero para ellos es muy importante. Entonces, por eso es importante poner atención. No, sí, un tema total y completamente importante y también complicado. Porque claro, hoy hablamos, en ese momento hablamos de los adolescentes, pero hay las personas adultas también que toman esa decisión. Hay Pues niños también, lamentablemente, ¿no? a Ujú, casos de niños no he conocido. Cuéntanos, por sí. favor. O sea, yo he visto que, bueno, estadísticas no tengo ahora, pero sí, lamentablemente había, inclusive por provincias de lo que estaba revisando, también hay una tasa baja de niños también, ¿no? Entonces, lamentablemente eso es importante mirarlo. Y también es importante mirar lo que a veces dentro de una familia alguien puede cometer un suicidio, ¿no es cierto? Y eso se puede convertir como una alternativa familiar, por ejemplo. Entonces, por eso es importante que cuando esto ocurra, la familia pueda recibir apoyo, ¿no? Porque es muy difícil. A veces, como tú las mencionas, es difícil de advertirlo y a veces eso puede ser algo súbito que puede ser considerado como una alternativa. Pero creo que es importante para ello hablar mucho de la esperanza, ¿no? De la esperanza en que las cosas pueden salir de mejor manera, en que las cosas de alguna manera pueden, inclusive hasta estos momentos de dolor tan difíciles, creo que es importante el poder incluso considerar o encontrarles un sentido, aunque tal vez en el momento de la angustia o de la desesperación no lo sea. Es importante acompañar a las familias que están viviendo una crisis, sea por pérdida, por pérdidas por un duelo o por pérdidas materiales. Por eso es importante la solidaridad. La solidaridad genera esperanza. Y creo que eso es lo que intentamos hacer con este lema, ¿no? De poder tener, ¿no es cierto?, el crear esperanza a través de la acción, el poder hacer cosas a través de poder generar esperanza. Entonces, creo que todos nos podemos acompañar independientemente de si seamos psicólogos o no, si seamos profesionales de la salud o no, inclusive si somos compañeros de trabajo, si somos vecinos, creo que podemos acompañar de alguna forma. Yo he escuchado cuando he acompañado a mis pacientes en estas situaciones que a veces el que una vecina se acerque y le diga que no, no sé, que hable de alguna creencia religiosa, que le acompañe, que se encargue de esa persona, ayuda mucho para que esa vida pueda continuar. Entonces, yo invitaría más bien a que todos podamos llevar este mensaje, poder hablar de este tema y sentirnos capaces de acompañar a una persona que esté pasando una situación de crisis o que esté viviendo a una situación compleja, ¿no? Creo que es importante el poder dar nuestro granito de arena de esta forma.
Claro que sí, el apoyo Ujú. humanitario, el apoyo solidario, el apoyo de cariño de verdad. Yo pienso que es importantísimo, básico, la palabra de aliento en el momento indicado. Creo que nunca hay, o la verdad, reconsidero esto, nunca hay momento indicado. Creo que todos los momentos son indicados para una palabra de aliento y una palabra positiva hacia otra persona. Sí, nadie sabe lo que está viviendo. Así A es. veces las personas que están, a veces junto a nosotros, ¿no? En diferentes sitios. Entonces, a veces la reacción que tenemos las consideramos, la juzgamos, pero sé que es difícil también estar en otra posición, pero nadie sabe lo que cada quien está viviendo. Y Así creo es. que es importante recordar que en este momento son tiempos difíciles para la salud mental. Lamentablemente estamos enfrentando una pandemia que ha traslocado un montón de cosas, ¿no? Entonces, y sobre todo nuestro bienestar, nuestra salud emocional, las cosas ya no son como antes. Eh, Hemos perdido a muchas personas, hemos perdido muchas cosas, muchas oportunidades, incluso a veces el encierro puede provocar un aislamiento, que eso puede ser un factor de riesgo para el suicidio, ¿no? Entonces, es importante, aunque sea por Zoom, no perder el contacto con sus familiares. Eso puede realmente salvar la vida de alguien, ¿no? De sus familiares, de algún amigo. Si sabemos que alguien está viviendo una situación de crisis, acompañarle de alguna forma, llamarle, hacer videollamadas, pero hacerle saber a esa persona que hay alguien que está pendiente de, de mí, que estoy viviendo esta crisis tan difícil, tan terrible, ¿no? Anita, me surge una interrogante. En ese sentido, nosotros los seres humanos podemos crear hábitos para evitar caer en este tipo de, no sé, llamarlo depresión o de tomar estas medidas extremas. Ujú. Hábitos como, ok, levántate, haz ejercicio y si no te gusta hacer ejercicio, levántate, pon tu canción favorita, reúnete una vez a la semana con tus amigos, o sea, cosas que nosotros mismos podemos hacer porque como tú bien lo señalas, o sea, nadie sabe ni nadie está exento de poder caer en una depresión profunda y llegar a un acto terminal, ¿no? Claro, creo que tal vez un buen hábito que puede convertirse en un factor protector en este tiempo es el tema de no perder el contacto, de no aislarse, ¿no? Ok, El buscar aquel, como tú mencionabas, ese mejor amigo o esa persona que tal vez te puede escuchar, que no sé si yo soy religioso o creyente, que pueda orar contigo, esta persona que pueda de alguna manera como que tú puedas escoger para que te pueda acompañar. Creo que ese es un muy buen hábito, ¿no? El tema de decir, ¿sabes qué? Me siento mal, el poder buscar a esa persona que no me juzga, correcto. pero que me escucha sin decirte, ay, pero ¿cómo te vas a sentir eso? No, sino que simplemente, inclusive, solamente se sienta a escucharte. Creo que eso es importante también saber en el momento de acompañar. No necesitamos quien nos juzgue. Lo que necesitamos es quien nos escuche. Claro que a veces dice, pero yo escucho y no sé cómo reaccionar frente a eso. Simplemente escuche. Escucha. Y a veces el escuchar implica un abrazo, ¿no es cierto? Un abrazo virtual incluso, el acompañar de diferentes formas. Creo que eso es importante también saberlo, ¿no? Entonces, cuando yo identifique que estoy teniendo una visión desesperanzadora del mundo, una visión trágica del mundo en este momento, y sobre todo en esta etapa, en este tema de la pandemia, veo que todavía estamos viviendo la pandemia, no estamos viviendo la Completamente. pospandemia. Entonces, todavía seguimos librando esta batalla. Entonces, cuando yo ya me identifique que estoy triste, que estoy así, hablar con ello. Por eso es importante hablar de la prevención, quitarme el estigma de que yo lo voy a poder enfrentar todo, de que yo voy a poder tenerlo, inclusive pedir ayuda, incluso poder decir no puedo, ¿no? Eso es importante también hacerlo. Creo que eso es parte de la salud mental, el poder decir, ¿sabes qué? No puedo o no quiero o definitivamente hasta aquí puedo llegar. A veces el exacerbar esos límites también pueden ser considerados como un factor de riesgo, ¿no? Entonces, Perfecto. son factores que nos pueden ayudar también a poder hacerlo. Y lógicamente el tema, sabemos que lo corporal influye en lo psicológico y viceversa, ¿no? Claro. Si estoy sintiéndome así, sé que va a ser muy difícil levantarme a hacer ejercicio, pero ¿y si no puedo hacer ejercicio?
al menos salir a caminar, el salir, el tomar aire, el respirar, el hacer cosas que me gustan, ¿no es cierto? Si es escuchar cierto tipo de música, pero si veo que ese tipo de música me trae recuerdos o cosas, omitirlo, ¿no? Y tal vez buscar otra música que a mí me ayude a relajarme, a estar tranquila, a estar conmigo. Entonces es como, son estas cosas que pueden ayudar a hacerlo. ¿Y por qué no también hablar del buscar ayuda psicológica? ¿No? Así es. Creo que es importante también hacerlo. Yo sé que a veces no, los psicólogos no estamos a la mano, lamentablemente. A veces incluso el buscar ayuda, no de un profesional, también de alguien en quien yo confío. Por ejemplo, puede ser, no sé, el pastor de mi iglesia, puede ser la tía que yo sé que me escucha y que me quiere. El buscar a alguien que me quiera y que no me juzgue. El poder decir estoy así. Tal vez entre, como decía mi abuelita, dos cabezas piensan más que una, ¿no? Entonces, como buscar Totalmente. esta alternativa de poder buscar redes, buscar apoyo. No estamos totalmente solos, ¿sí? Y eso es importante, por más fuerte que venga una crisis, no estamos totalmente solos y creo que eso es importante saberlo y entenderlo y sentirlo también. Anita, muchísimas gracias. Bueno, voy a hacerte llegar algunos comentarios que tenemos a través de nuestras redes sociales, a través Ujú. de Salud y Vida. Diego Javier Ojeda dice buenos días y luego nos dice muy interesante la entrevista. Ingeniero Lenín Marcelo dice buen día, excelente tema, saludos. Diana Cubi dice excelente intervención, te felicitan. Santiago Ujú. Pavón, excelente tema, buenos días. Buenos días, Santiago. Buenos días a todos quienes nos están siguiendo. Eh, Elis Pauquer dice, hasta que el virus no sea controlado, seguimos en pandemia. Se Ujú. requiere urgente aprender a gestionar emociones. Las rutinas son fundamentales, vivir el aquí y el ahora. Muy buen tema. Entonces, bueno, estos son algunos de los comentarios. Gracias, amigos, por compartir con nosotros sus impresiones sobre estos temas que muchas veces, como lo ha dicho Anita, no se hablan, no se comentan. Lamentablemente estamos ya al cierre del programa. Mi querida Anita, quisiera un mensaje final de tu parte para todas las personas que nos están mirando, por favor, y escuchando. Bueno, el mensaje final indudablemente sería el que nos quitemos el estigma de querer hablar de este tema que todavía sigue siendo un tabú, ¿no? Pero que puede llevarnos a una alternativa fatal. Yo quisiera hablar y llegar con un mensaje de esperanza para aquellas personas que están viviendo una situación como esta y motivarles a que puedan buscar ayuda de aquella persona que no me juzga, que de alguna manera me escucha, que está conmigo. Creo que esa es la clave en este momento, en estos momentos tan difíciles, de poder continuar, ¿no? Esto de crear esperanza, ¿no? Creo que es importante el poder mirar que a través de la esperanza podemos considerar un futuro, considerar que las cosas no siempre van a estar así, no siempre van a ser difíciles o tan dolorosas como en este momento, y poder de alguna manera continuar, ¿no? Perfecto. Eso. Agradecemos a Anita Delgado, ella es psicóloga del Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico Nueva Aurora Luz Elena Arismendi de La Chegona, que nos ha acompañado el día de hoy. Bueno, ok, sí, ya aprendimos completito el Un nombre. gusto, Susana. A ti, Y Anita, muchas muchísimas gracias. gracias. Ya, que Gracias por estés compartir bien. este Hasta tema luego. tan importante, tan interesante, a propósito de que el día de mañana, 10 de septiembre, conmemoramos el Día Mundial de la Prevención del Suicidio a nivel mundial. Así que, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por su interacción. Queremos desearles un excelente jueves, tengan un buen fin de semana y recuerden que la pandemia no ha terminado. Mantengamos el distanciamiento, lavémonos las manos y usemos mascarilla. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos. Gracias. Y gracias también.